Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez tengo la oportunidad de compartir con Sergio. Sergio, un placer poder hablar de la palabra de Dios. ¿Y de qué nos habla la lección en esta semana? Dice expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Es hermoso cómo el mensaje del Señor se aplica a nuestras vidas y se convierte en una influencia entre nuestros semejantes también. La verdadera religión mucho más allá de la letra. Y es lo que estudiaremos el día de hoy, Amén. ¿Qué te parece si comenzamos? por supuesto. Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Un título muy poderoso para el estudio de esta semana. Pero Sergio, ¿te parece bien si nos encomendamos a Dios para poder conversar un poco acerca de estas enseñanzas? Amén. Entonces te invito para que nos dirijas en una oración. Bueno. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de abrir tu palabra. Por favor, suplicamos que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones, que apartes de nosotros todo pensamiento que nos distraiga de ti, Señor. Por favor, por tu Espíritu en nosotros, que podamos distinguir tu voz que habla en nuestros corazones, que nos invita a aceptar ese regalo de amor que tienes para nosotros. Dirige este estudio en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, para memorizar tenemos Efesios 2, 13 y 14. Nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Bueno, son dos textos muy valiosos y quiero preguntarte esta mañana, Sergio, ¿en algún momento estabas lejos pero Cristo te trajo? Creo que debería ser la experiencia de todo ser humano. Personalmente, yo nací en un hogar adventista. Crecí con las costumbres de visitar un templo. Estuve rodeado desde mi niñez de todo esto. Sin embargo, el muro de separación que existe entre el hombre y Cristo se encuentra en el mismo corazón humano. ¿Ya? En los tiempos de Pablo hacia los Efesios, que fue escrita esta carta, existía ese muro de separación, pero no solamente con Dios, sino entre judíos y gentiles. Es por eso que en el versículo 11 dice ustedes, los que por nacimiento no son judíos. ¿Ya? Pero por supuesto que ese muro de separación lo experimentamos nosotros, porque muchas veces lo ponemos entre nosotros incluso como iglesia, con los conflictos que hay entre hermanos, con los conflictos que hay entre nuestra familia incluso. Entonces, por eso esos textos para nosotros tienen una importancia fundamental. Tienen mucho valor y nos dan una lección que acabaste de mencionar y es, estamos separados de Cristo, ¿no? Y necesitamos estar unidos con Él. Y la unidad con Él, no necesariamente tengo que estar en la iglesia para decir, oye, ahora sí estoy unido con Jesús. No, esta es como una demostración externa, pero la verdadera unión es la que está en el corazón, ¿no? En el corazón. Mi comunión íntima con Él. Y es bueno partir de este principio porque hay varios personajes bíblicos. Sé que tú quieres compartirnos acerca de una muy especial. Yo la voy a mencionar un poquito, pero sé que tú nos vas a dar datos muy interesantes más adelante. Pues me gustaría leer
en el libro de Ruth, una historia fascinante. Y Ruth era de un país diferente, ¿no? De los moabitas. De hecho, era un pueblo hermano, ¿no? Del pueblo de Israel. Y ella entendió, ella entendió este principio que debemos estar ligados con Jesús, debemos estar ligados con Dios en el corazón, ¿no? Conocemos un poco la historia, su suegra se va a ir y su suegra le dice, quédate en Moab, no hay necesidad de que vengas. Y ella le dice, en el versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún mañana. Y bueno, nos sigue diciendo más cosas, pero hay principios muy bellos, ¿no? Ella renunció a toda su vida y decidió seguir, no solamente a su suegra, sino, dice al final, ¿no? Así Jehová me haga o me añada. Ella decidió seguir a Jehová con todo su corazón. Y es como el principio de esta lección, ¿no? ¿Cómo sigo al Señor, ¿no? Con normas, o porque estoy en una iglesia, o porque lo hago de todo mi corazón. Es un punto muy importante y es parte de esa expiación horizontal que el Señor ofrece a todo ser humano, ¿no? Ese don, esa gracia, ese perdón de los pecados que Jesús quiere ofrecerte a ti, a mí y a todos los demás. Pero bueno, ¿cómo el Señor quiere acercarnos? ¿Cómo Jesús plantea este acercamiento entre, bueno, Él y nosotros? De eso podemos encontrar información en el día domingo, acercados en Cristo. Pero también quiero desarrollar esto bueno, preguntas personales. ¿Cómo Sergio, tú te conectas con Jesús? Bueno, de hecho, hay textos un poquito reveladores respecto a esto, ¿no? Porque muchas veces es obvio en el corazón humano el tender a olvidarse de Dios. Por eso el Señor de Deuteronomio 5 y Éxodo 20 se dice respecto al sábado, acuérdate. Y es que muchas veces tendemos a ocuparnos tanto en otras cosas que no le sacamos tiempo al Señor. Y es en la quietud del alma, lo menciona el Ministerio de Curación, que podemos escuchar la voz de Dios, a través de su palabra, a través de la oración. Y es sacando ese tiempo, sacrificando, no sé, un poco de mis horas de sueño, un poco de los quehaceres que tengo en el día para orar, para encontrarme con Él. Y de hecho este acercamiento con Cristo es vital, porque así como lo decía el título de la lección, es una expiación horizontal, pero basándonos en la lección pasada también es una relación con Cristo. Y de hecho el ejemplo de Ruth es muy interesante y nos vamos a referir a él en esta lección en repetidas ocasiones precisamente por eso, porque Ruth estaba siguiendo al Dios de Israel. ¿Pero por qué lo siguió? Porque Noemí tenía una relación personal con Dios, era una verdadera israelita, y ese amor que ella sentía hacia su Creador y el amor que ella sentía hacia su nuera hizo que ese amor fuera correspondido, y es ese acercamiento en Cristo el que deberíamos tener. De hecho, nosotros podemos ver a Jesús en Juan capítulo 13. Él era su última noche, ya estaba celebrando su última cena con ellos, y de las últimas palabras que les dice antes de morir, puedes imaginarte que eran de las más importantes para ellos. Y dice el versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Un acercamiento personal con Cristo, obviamente, viene resultado de la meditación, de la oración, pero también se refleja en el amor que nosotros tenemos por nuestro prójimo. Si Cristo mora en nuestro corazón, ese amor se va a reflejar en todo lo que nosotros hagamos. Ya, así esa persona no sea merecedora de ese amor,
porque tampoco nosotros lo somos en ningún momento, sino que por gracia sois salvos, dice Pablo, por medio de la fe. Entonces, ese acercamiento con Cristo expresa precisamente eso, ¿no? Cómo podemos llegar a ser familia en Cristo, un solo cuerpo. Amén. Un solo cuerpo, ¿no? Y bueno, este cuerpo tiene diferentes características y bueno, para comprender un poco también el contexto en el que Pablo estaba hablando, es importante leer Efesios 2, los versículos 11 y 12. Y vamos a darle lectura. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles o los que no hacían parte del pueblo de Dios, en cuanto a la carne, o sea, no eran israelitas, no eran judíos, erais llamados incircuncisos o erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces acá también se nos habla de un rito que tenía en especial el pueblo de Israel, ¿no? Que era un pacto entre ellos y Dios, aunque el rito de la incircuncisión también lo practicaban otros pueblos. Pero vamos a hacer énfasis en el pueblo de Israel, ¿no? Y dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios dio a Abraham, ¿no?, una señal, ese pacto de la circuncisión, ¿no? Que era para él y para su pueblo. Pero no era sencillamente, bueno, ahorita lo conversamos. Bueno, Abraham, ahora vas a usar una camisa color rojo y esa camisa la van a usar todos los que van a venir después de ti y ya. No, eso era un significado mucho más profundo, ¿no? Y cuando el Evangelio es dado a los gentiles, no se trataba de ponerme la camisa roja o no. Se trataba de algo mucho más profundo, de la circuncisión. Ahora, pues no lo menciona, ¿no? Entonces podemos tener dos puntos. Uno, solamente los que se circuncidaban eran, en este caso, los israelitas, ¿no? O los descendientes de Abraham. Y ellos se encerraron en esta doctrina, o la mayoría de ellos, o no quizá doctrina, ¿no? Esa costumbre, y perdieron el significado espiritual y lo hicieron algo más terreno. Y ahí ya tenemos un problema. Y segundo, pues los gentiles tampoco les gustaba mucho este rechazo, y entre ambos, entre los gentiles y el pueblo de Dios, o los israelitas, había una confrontación, ¿no? Pero nadie tenía en sí el concepto de por qué hay que circuncidarse. Bueno, y la Biblia nos dice y nos da varios principios de por qué el pueblo de Dios era llamado a la circuncisión. Y bueno, y antes de leer algunos versículos, me gustaría preguntarte, porque creo que es muy importante, Sergio, en sí, ¿qué es la circuncisión? ¿Por qué Dios le pide a Abraham, y es un pacto también? Dice, quita la circuncisión, o sea, quita el prepucio de tu cuerpo y de toda tu descendencia, porque eso es agradable a Jehová. ¿Cuál será esa cosa agradable a Jehová? Bueno, partiendo desde allí, el Señor estaba eligiendo un pueblo. Básicamente estaba haciendo una separación. Y nosotros podemos ver eso como algo malo desde el punto de vista que lo estamos tratando, como así que el Señor está separando. Él estaba separando para sí. Pero Él quería usar a esas personas que estaba separando para ser su medio de comunicación con el resto, para que al final toda la familia humana estuviera unida, pero en Él. Y es precisamente esto lo que nos menciona, por ejemplo, Jeremías capítulo 4. Sé que es un texto que tú conoces. 4:4. Dice, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, circuncídese en honor del Señor. Quiten de su corazón lo que en él hay de pagano. De lo contrario, y por causa de sus malvadas acciones,
Mi ira se encenderá como un fuego y arderá y nadie podrá apagarla. Está haciendo énfasis en la circuncisión y en el pecado que hay en el corazón. De hecho, es muy natural, diría yo, que el pueblo de Israel haya perdido el sentido espiritual de las palabras o de, de esta costumbre o esta enseñanza que el Señor quería darles a ellos. ¿Por qué? Porque, como lo dice Pablo, el corazón natural no entiende las cosas que son espirituales. A menos que tengamos una conexión con el Señor, podremos entenderla, porque fue Él el que la diseñó, al fin y al cabo. Hay otros textos que nos mencionan también este mismo principio. Sin embargo, quería volver al ejemplo de Ruth. Ruth era una moabita. Y si nosotros vamos a Deuteronomios 23, hay algo muy interesante. Y de hecho lo trataremos un poquito más a profundidad un poquito más adelante. Dice, Deuteronomios 23, versículo 3. No entrará jamás en la congregación del Señor ningún moabita ni amonita, ni siquiera hasta la 10ª generación. Esta 10ª generación hace referencia a muchísimo tiempo, para siempre, podríamos decir. ¿Cómo entonces Ruth entró al pueblo del Señor? Porque nosotros sabemos que ella fue parte incluso del linaje que actualmente se convirtió en antecesora del rey David y por supuesto de Cristo. Básicamente, Ruth, al dejar su pueblo, al dejar sus costumbres, a pesar de que ella tenía esa procedencia, Moab ya no vivía en su corazón. Dices algo muy importante, porque todos hemos sido llamados a ese proceso, a esa transformación. Y la Biblia lo llama nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento significa que yo tengo que morir. Y en en la experiencia de Ruth, ella murió a toda su vida pasada y decidió andar en su nueva vida con Jehová, ¿no? Entonces ella realmente murió porque ella dejó de ser moabita, hablándolo espiritualmente, porque ella pues, era de nacionalidad moabita, pero ella en su corazón era israelita, ¿sí? Entonces ella murió y volvió a nacer, pero cuando nació con un nuevo corazón, con una nueva mente, con una nueva nacionalidad. Y eso nos habla también de la unidad. Esta lección trata mucho de la unidad y nosotros somos llevados a pensar, no importa de qué etnia eres, de qué país eres, de qué tribu, de qué lengua, de qué pueblo, pero si tú decides morir y nacer en Cristo, ahora estás unido con Él. Y claro, eso implica muchas cosas, ¿no? Pero es un proceso, quizá a veces no es tan fácil, pero es un proceso que da sanidad, salvación y vida eterna. Entonces es muy bello, ¿no? Es muy bello poder apreciar eh, lo que Dios quiere, y es quitar la muerte de nuestras vidas, ¿no? Quitar el pecado, porque el pecado es muerte, el pecado es dolor, el pecado es destrucción, el pecado es inmundicia, el pecado es tristeza. Pero Ruth entendió esto y Ruth tomó la decisión también, ¿no? Porque esto también es decisión. Y bueno, es muy bonito lo que estamos desarrollando, ¿no? Que la Biblia nos enseña. Y si vamos a avanzar, el hombre está en un conflicto con Dios. El hombre está no, está en empatía con Dios. Empatía no tiene empatía con Dios. Pero el Dios de los cielos ofrece algo, y esa es la reconciliación. Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Dios nos ofrece a Jesús para reconciliarnos con Él. Y de hecho ese es el principio y esa es la misión de Jesús, reconciliarnos con el Padre. Juan 14:6, tan conocido para nosotros, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero luego me dice, ¿para qué? Dice, nadie va al Padre si no es por mí. Dios está separado de la humanidad, pero Él quiere que estar nuevamente con nosotros, y por eso dispone a Jesús
lo da como una ofrenda. Y el mismo Jesús se da como ofrenda para nosotros, para podernos ligar, para podernos unir nuevamente con el Padre Celestial. Ujú. Entonces sé que hay mucho más de la unidad, pero me gustaría escucharte, porque sé que tienes también una idea muy especial respecto a la lección del día lunes, que estamos hablando de la unidad. ¿Qué más puede ser la unidad para nosotros? Bueno, precisamente la unidad con Cristo es fundamental. Sin embargo, como lo veníamos diciendo anteriormente, esta se expresa en una unidad entre nosotros, como cuerpo de Cristo en este mundo. Y de hecho es lo que Pablo dice en Efesios 2:16. Dice, para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Y eso es interesante porque menciona que son los dos, no son solamente los gentiles. Él no está diciendo vamos a reconciliar a los gentiles, vamos a reconciliarnos los dos, porque como veníamos diciendo anteriormente también, los judíos también habían perdido de vista cuál era el verdadero significado de ser el pueblo del Señor. Y por eso Cristo tuvo que venir a este mundo a expresarlo de una manera práctica, que hasta un niño pudiera entenderla. Y eso es lo que queremos tratar en la lección del martes. ¿Sí? No sé si quieres hacer algún aporte más en este punto de la lección. Bueno, creo que es importante recalcar que el Señor quiere todo nuestro corazón. El Señor quiere todo de nosotros. Y lo oímos muchas veces, ¿no? Dios no quiere un 99,9%, no, Él quiere tu 100%. Él quiere mi 100% y Él quiere 100% de todos nuestros hermanos y de cada ser humano, ¿no? Pero ya es una decisión personal. Cada persona debe elegir si quiere rendirse 100% a Dios o si no lo quiere hacer. Pero, ¿por qué eso? Bueno, De hecho, dijiste algo muy interesante. Si quieres rendirse, porque esa es la clave. Hablábamos acerca del nuevo nacimiento y de cómo Ruth tomó la decisión de dejarlo atrás. Pero debemos entender de que como seres humanos es imposible. Y entonces, cuando tú tomas la decisión de rendirte, de decirle, Señor, por favor, haz de mí una nueva creación, porque por mi cuenta va a ser imposible. Es por eso que Él se muestra siempre a Dios como el que comienza la relación de reconciliación, porque es mientras estamos muertos en delitos y pecados que Él viene hasta nosotros y entonces nos invita a aceptar. ¿Aceptar qué cosa? Aceptar que estamos necesitados de Él, para ahí sí poder ser perdonados. Él no busca que arregles tu vida primero antes de venir a Dios. Él te quiere tal como eres, para Él poder ayudarte a tomar esas decisiones que te van a hacer perfecto en Cristo. Y es un regalo hermosísimo el que se nos ofrece a nosotros. es verdad. Y por eso Él toca la puerta, ¿no? Por eso en el Apocalipsis, en el mensaje de la Odisea de Jesús, quien está tocando la puerta de nuestro corazón. Y Él dice, yo quiero entrar. Él es el que insiste, ¿no? Pero pues nosotros tomamos la decisión si abrimos la puerta. Es un punto muy importante. Y respecto a la unidad, ¿qué tipo de unidad es? La Biblia en San Juan 4:24 nos dice, Jesús está hablando, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la palabra de Dios y Jesús mismo hablando dice, hay una unidad, pero esa unidad tiene dos condiciones. Uno, unidos en espíritu, o sea, guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que iluminó a todos los profetas, ¿no? Y fue el que iluminó a los hombres que escribieron la palabra de Dios. Entonces, ahí condicional está, debemos unirnos en la Escritura, solo la Escritura. Y luego dice, y en verdad, y recordemos que la Biblia nos da tres definiciones de verdad. Jesús es la verdad, y en Salmo 19, versículos 149 y 160, si no estoy mal, dice que los mandamientos son verdad y que la palabra es verdad. Esa es la unidad que Dios desea que tenga Él y su pueblo, ¿no? Unidos en verdad.
Porque nosotros nos podemos unir, pero nos podemos unir en mentira, nos podemos unir en fraude, nos podemos unir en una falsa doctrina. Y Dios no quiere que nosotros tengamos este tipo de unión. La Biblia de hecho llama a ese tipo de unión fornicación, ¿no? Una unión ilícita. Entonces hay una unión lícita con Jesús y su verdad y su palabra y de corazón, y la unión que es ilícita, que es de perdición. Creo que eso es importante resaltarlo también. Y la pregunta es general, ¿no? Y para nuestros hermanos también. ¿En qué unión queremos participar? ¿En la sana, en la verdadera, en la que está en la palabra de Dios, o en la equivocada? Creo que debemos confrontarnos con la palabra de Dios. Y bueno, tú ibas a hablar algo del derribar el muro divisorio, ¿no? Del día martes, esa, esa palabra, ¿no? El título de ese día, derribando el muro. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? De hecho, como seres humanos tendemos a aislarnos. Muchas veces lo hacemos nosotros mismos. Desde el principio el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, después del pecado vemos continuamente al ser humano haciendo divisiones entre sí, aislándose a sí mismo por etnias, por filosofías, por creencias. Y eso lo único que conlleva es a la muerte. Sin embargo, el texto de este día, el Efesios 2, 14 y 15, me gustaría que los leyéramos. Juan, ¿puedes ayudarnos con esto? Sí, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Amén. De hecho, aquí habla específicamente acerca de los dos pueblos, para crear en sí mismo una nueva humanidad haciendo la paz. Está haciéndose referencia a la obra de Cristo y al sacrificio que Él hizo, ¿no es verdad? Para poder entender esto un poco mejor, tendríamos que saber cuál fue exactamente la misión de Jesús en esta tierra. ¿Qué fue lo que Él vino a atacar? Porque, de hecho, en la lección del miércoles, que lo trataremos un poquito más a profundidad ahorita, habla acerca del Jesús como el predicador de la paz. ¿Qué es esa paz que Él está haciendo? ¿Qué es eso que Él busca? Esa unidad, ese muro divisorio que Él trató de, no que Él trató, sino que Él derribó definitivamente. De hecho, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿cuál es? Es la ley ceremonial. Es esa ley que los judíos habían impuesto también sobre sí mismos. De hecho, nosotros vemos, por aquí tengo anotado un texto de Mateo 23, 24, donde Jesús le dice a los judíos, guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Por qué les estaba diciendo Jesús eso? Nosotros en la ley, nosotros vemos que que Dios les había dado requerimientos específicos acerca de lo que debían consumir. Y entonces ellos colaban el agua que se iban a tomar para que no cayera ningún mosquito, ningún insecto y no quebrantar esa ley, por decirlo así. Sin embargo, eso no era parte de lo que el Señor les había pedido. Mira que estoy buscando un texto especial y que es claro, y lo encontramos en Isaías 59, y quiero compartirlo contigo y quiero compartirlo con los hermanos que nos ven también. Isaías capítulo 59, y vamos a leer los versículos 2 al 4, conocidos, muy conocidos, y nos dice así. De hecho, vamos a enfocarnos en el 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad.
vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame justicia y sigue diciendo algo más el versículo 4, pero entendemos que ese muro divisorio entre Dios y el hombre es el pecado. Ese muro divisorio que nos separa de la majestad del cielo es nuestra iniquidad, y la ley de Dios es santa, justa y buena. La ley de Dios me muestra que yo no puedo estar con Dios a menos de que yo me aparte del pecado, y también pues la solución es Cristo, ¿no? Y desde el punto de los gentiles, Jesús pues es la Biblia nos dice, ¿no?, que de tal manera él amó al mundo y se dio por el mundo. O sea, era la solución tanto para los gentiles como para los del pueblo donde él nació, ¿no?, el pueblo israelita. Me llama mucho la atención porque en los versículos que leímos hace un momento, pues nos mencionan aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y hay un principio clave, y me gusta mucho lo que compartías, y es: la Biblia no se contradice, ¿no? Y también nosotros no podemos armar una doctrina de un solo versículo, porque en la Biblia también me dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, los mandamientos escritos con el dedo de Dios. Pero en Deuteronomio 33 también sabemos que el libro de las ordenanzas, ese que Jesús, cuando vino a esta tierra, se anularon los sacrificios, porque el sacrificio antitípico, Jesús ya había sido muerto, ya no había necesidad de más corderos. Pues sencillamente esa fue la ley que se anuló, ¿no? La ley de los sacrificios, como lo mencionabas. Y es importante, ¿no?, como tener ese punto claro, porque muchas personas hoy tienen esta confusión en sus mentes. Pero de hecho en la misma lección y en el mismo libro de Efesios está lleno de versículos que dan y realzan la ley moral de Dios, y enfatiza en los mandamientos del 5 al 10, ¿no?, que es esa salvación horizontal, ¿no?, con los hombres, de honrar a tus padres, no matarás, no hurtarás, no hay falso testimonio, no codiciarás. Entonces es importante entender a qué se refería Pablo, ¿no?, cuando se expresaba, cuando estaba hablando a los hermanos de los Efesios. De hecho, Juan, existía ese muro divisorio no solamente entre Dios, sino también entre los hombres. Y es por eso que Cristo vino a eliminar ese muro también. Si nosotros vemos un poco la historia de Israel, nosotros, por ejemplo, citamos el ejemplo de Ruth, volvemos allí, porque el Señor había puesto líneas divisorias entre Israel y los otros pueblos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Nehemías 13, nosotros conocemos cuál fue la historia de Nehemías y cómo había esa lucha. Después del cautiverio, personas habían tomado para sí esposas extranjeras, y entonces ellos tuvieron que despedirse de ellas. Y desde el 25 y 26, dice: les llamé la atención y los maldije. A algunos de ellos les di de golpes y les arranqué los cabellos. Les hice jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros y que tampoco tomarían mujeres extranjeras para ellos mismos. O sea, ¿por qué era necesaria esa separación que existía allí? Porque no estamos hablando de la separación y quiero que lo tengamos un poquito claro. En el 26 dice: ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Ahora empieza a explicarse. Aunque Salomón fue amado por Dios, Dios lo puso como rey de los israelitas, y en muchos países no hubo rey que se le pudiera comparar. Aún Salomón, ¿qué cosa? Pecó por culpa de las mujeres extranjeras. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? El Señor había puesto a Israel como luz de las naciones. Él quería que ellos fueran su pueblo, sus representantes, aquellos que se convirtieran en esos embajadores, que acercaran al mundo a Dios. Pero en vez de eso,
ellos al permitir su cercanía con los otros pueblos, se estaban extraviando de Dios y se estaban mezclando con ellos. O sea, no estaban cumpliendo el propósito del Señor. Entonces, esta separación que Pablo menciona aquí, que Cristo vino a abolir, era precisamente eso. Porque si nosotros notamos en los tiempos de Cristo, aunque los israelitas no estaban mezclados físicamente con los otros pueblos, sí lo estaban mentalmente. Las doctrinas de los otros pueblos habían permeado Israel y habían sectas judaicas que tenían permeado mucho de la cultura de su tiempo. Y Dios es muy sabio. Dios no permitió que se casaran con ellos porque especialmente en ese tiempo se conocía algo como la helenización, que era básicamente la cultura griega, las creencias griegas y todo esto quería permear en el pueblo de Dios. Y eso, a pesar de que ellos hicieran esta reforma, aún así llegó hasta ellos. Y es por eso que cuando Jesús viene, Él tiene que venir a expresar qué es realmente la ley. Y quiero compartirte un texto que expresa un poco la condición del pueblo de Dios en ese momento. Profetas y Reyes 523. Cuanto más se alejaban de Dios, más rigurosos se volvían en la observancia de esas formas. Con todas esas minuciosas y gravosas exacciones, resultaba en la práctica imposible que el pueblo guardase la ley. Estaba la separación con Dios. Y entonces, Profetas y Reyes 511 habla acerca del Mesías. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio y las islas esperarán su ley. El Hijo de Dios iba a magnificar su ley y engrandecerla, no iba a reducir su importancia ni la vigencia de sus requerimientos, antes iba a exaltarla y al mismo tiempo iba a librar los preceptos divinos de aquellas gravosas exigencias impuestas por los hombres que desalentaban a muchos en sus esfuerzos para servir aceptablemente a Dios. Ellos mismos estaban poniendo no solamente un muro de separación entre ellos como pueblo, sino también entre Dios. Y eso fue lo que el Señor tuvo que venir a quitar, a derribar ese muro divisorio, que no les permitía tener paz con Él ni con los demás pueblos. Porque a pesar de que esta reforma fue llevada a cabo, no lo entendieron completamente. Y todas esas creencias permearon. Al fin y al cabo se seguían aliando con el mundo a pesar de que aparentemente estaban separados. Pero eran una sola mente, tenían las mismas creencias, las mismas doctrinas. Si nosotros vemos un poco de historia, los maestros judíos iban a recibir en ciudades griegas su formación. Y muchas costumbres de su tiempo estaban en las ciudades judías. Y es por eso que se polarizó. Habían dos polos. Aquellos que se inclinaban hacia toda esta cuestión de la helenización y de las costumbres griegas de su tiempo, y aquellos que se enfrascaban de tal manera en seguir requerimientos humanos que hacían un muro de separación entre ambos pueblos. Y es por eso que cuando viene Pablo a decir, el centro es Cristo. Que se amen unos a otros, dijo Cristo, así como yo los he amado. En esto el mundo sabrá que son mis discípulos. Y esto pues tiene una importancia muy bonita. Es fundamental. Y todo lo que mencionas, de hecho Jesús tuvo que enfrentar la helenización, ¿no? en su tiempo. Y, por ejemplo los saduceos, ¿no? Que ellos no creían en la resurrección y esto era una doctrina griega. Una creencia griega. Entonces, es un punto importante, ¿no? Algo que decías me llamó mucho la atención, es que el pueblo se aisló, el pueblo se perdió la labor que Dios les dio de su corazón de evangelizar, pero también se aislaron de Dios. O sea, ellos hicieron como un doble muro y se quedaron allí. Y nosotros somos llamados a derribar esos dos muros, ¿no? Tenemos que comprender más esa salvación horizontal y esa salvación vertical. Y bueno, el tiempo pasado, vamos a abordar los últimos minutos en Jesús, predicador de paz, y la iglesia, un templo santo. Es la lección del miércoles, del jueves, pero vamos a resaltar cosas puntuales. Uno,
me preguntaba mientras estaba leyendo, Jesús es verdad, Jesús fue el predicador de paz, pero ¿cuál paz? Porque el mundo hoy está hablando de paz, el mundo hoy está hablando, bueno, queremos la paz mundial, ¿no? Pero vamos a unirnos en puntos en los que estemos de acuerdo, pero quizá para esa unidad hay que sacrificar cosas que son buenas y eso no es correcto. Jesús dijo, no, cuando hablen de paz vendrá destrucción repentina. De hecho, esa es una de las señales del tiempo del fin. Pero cuando Jesús dice, cuando Jesús es el predicador de paz, ¿cuál paz será? Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces hay, por decirlo así, dos tipos de paz. La verdadera y la falsa. La falsa es una paz que no tiene como base la palabra y la ley de Dios. Y la verdadera paz es la que tiene como base la ley de Dios. Pero si Jesús viene a ofrecer una paz, significa que yo estoy en conflicto con alguien, ¿sí? Claro, hemos visto que estamos en conflicto con nuestros hermanos muchas veces, pero el conflicto principal, por decirlo de esta forma, es nuestra separación de Dios, nuestro conflicto con Dios. Y tenemos una deuda con Dios, no estamos en paz porque hemos pecado y por lo tanto debemos pagar el precio que es la muerte. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero cuando Jesús dice mi paz os dejo, que no es la que el mundo da, no es mi salvación por obras, sino es la salvación que Jesús me da, es la justicia por la fe, esa que me pone en paz nuevamente con el Dios del cielo. Porque solamente Jesús me puede poner en paz con mi Padre. Él es ese puente, ¿no? El único puente que existe para llevarme al cielo. Hablamos de Juan 14:6, lo repetimos, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Nadie va al Padre sino por este amado Hijo de Dios. La justicia por la fe, la que se nos ofrece y no esa justicia por las obras. Esa es la paz que Jesús me da. Y cuando yo estoy reconciliado con Dios, wow, creo que ese es el fin, ¿no? También de que nos ofrece la Escritura. De hecho, bueno, hay una manera bastante simple de tratar el Evangelio de la Paz, porque en repetidas ocasiones se menciona. Se calzados vuestros pies con el Evangelio de la Paz, lo veremos un poquito más adelante. Pero quiero que vayamos un momentito, a Mateo capítulo 5. Son las bienaventuranzas, las que se expresan aquí. ¿Y qué es lo que tienen que decir ellas acerca de la paz? Tienen que decir mucho. Definitivamente. Lo mencionaste antes, la paz con el Señor es fundamental. Y esta comienza en el conflicto. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Sin embargo, en medio de este conflicto, el Señor dice en el versículo 9 de Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, nosotros encontramos una declaración muy bonita. Página 28.1. Los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz. Quien quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, quien quiera que incite a los demás por palabra o por hechos a renunciar al pecado y a entregarse a Dios, es un pacificador. Sin embargo, ¿cuál es la siguiente bienaventuranza? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? Por causa de la justicia. Y el discurso maestro de Jesucristo en este punto, página 28.5, dice, cuando se presentan el amor de Cristo y la belleza de su santidad, se le restan súbditos al reino de Satanás. ¿Por qué? Porque si se tiene paz con Satanás, no se tiene paz con Dios. Y lo contrario también es igual. Si se tiene paz con Dios, no se puede tener paz con Satanás. Cristo mismo lo dijo, no he venido a traer paz, sino ¿qué? Sino espada. Y dice, y esto incita al príncipe del mal a resistir. La persecución y el oprobio esperan a quienes están dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con el transcurso del tiempo, pero el principio o espíritu fundamental es el mismo que dio muerte a los elegidos de Dios desde los días de Abel, el mismo espíritu. Comienza el conflicto. Abel estaba en paz con Dios, pero eso generó ¿qué cosa? Eso generó persecución. Y nosotros estamos
llamados a invitar a otros a estar en paz con su Creador, así se desplomen los cielos. Amén. Qué bonito, ¿no? Entender que Jesús vino a traer espada. Pero esa es la espada de dos filos que te penetra hasta lo fondo, hasta lo profundo, hasta los tuétanos, ¿no? Pero que te puede sanar. Y eso es bonito. Amén. Y bueno, la iglesia es un templo santo. Creo que todos nosotros podemos hacer parte de esa iglesia, ¿no? Podemos ser piedras vivas, como dice la Biblia, pero debemos hacer dos cosas: estar en paz con Dios. Y cuando yo estoy en paz con Dios, significa que también hago, obedezco y pongo en práctica la comisión que Dios dejó a su pueblo, ¿no? La salvación horizontal, la relación con los hombres y también el predicar la espada a los hombres. A veces no va a ser fácil, a veces va a doler a la gente cuando se confronta, a nosotros nos duele también cuando vemos cosas que no están de acuerdo a la palabra, pero bueno, debemos ejercer la voluntad. Entonces, Sergio, bueno, ha sido una bonita lección y vamos a orar para terminar y bueno, agradeciéndole al Señor por su bondad. Entonces, no sé si tienes una palabra final, porque veo que estás leyendo tu Biblia. Quería terminar con un último texto. Proverbios 27:6. Dice, son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. Muchas veces nos da miedo, ¿no? Decirle a una persona cercana a nuestra, a quien amamos, decirle, vuelve en paz con el Señor. Él te ama, pero lo que estás haciendo te está perjudicando, te está dañando. Y eso no está haciéndote bien. Nos duele predicar un evangelio que le dice a las personas que si siguen haciendo las cosas que saben que están mal, van a perderse. Nos duele a nosotros también, pero son heridas necesarias. Y nosotros fuimos llamados a realizar ese trabajo en nombre del Señor. Pero tenemos que ser movidos por el espíritu correcto, porque el amor y la justicia del Señor van de la mano. Y pues creo que la lección de esta semana nos apunta a eso, ¿no? A estar en paz con nuestro Creador y a invitar a nuestros semejantes también a ser partícipes de esa paz que solamente se encuentra en Él. Amén, amén. Muchas gracias, Sergio, y bueno, vamos a orar para pedir al Señor. Querido Padre, agradecemos por una lección más que nos regalas. Ayúdanos a estar unidos en verdad, a estar unidos en lo que tú quieres que estemos unidos, en la palabra y en el amor verdadero, en el mensaje correcto, en la doctrina correcta. Ayúdanos, Señor, a desarrollar amor en nuestro corazón hacia ti, hacia nuestros semejantes. Pedimos de tu gracia, de tu perdón, y que tu paz, que sobrepuja todo entendimiento, inunde nuestros corazones, el de nuestros amados y el de cada persona que decida aceptarte, Señor. Ojalá todos lo podamos hacer, podamos aceptarte en el corazón. Nuestro deseo, nuestra oración en este momento, y lo pedimos no por nosotros o porque nosotros tengamos mérito alguno, sino los méritos del único nombre dado bajo el cielo en que podemos ser salvos, Cristo Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.